Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Por tercera vez desde el comienzo de la pandemia, toda la región metropolitana debe retroceder a cuarentena a partir de este sábado a las 5 de la madrugada. En un nuevo balance del Ministerio de Salud anunciaron 7.716 casos nuevos y 198 vidas perdidas. Este reporte estuvo marcado por la ausencia del ministro de Salud, Enrique París, debido a que estaba a la espera de un examen PCR que resultó negativo, afortunadamente. La situación hospitalaria de Santiago está al límite. Llevamos varios días hablando del límite. Después del límite viene un nuevo límite y después viene un colapso. Y eso no porque en la primera etapa o la primera ola no ocurrió, estamos asegurados de que no nos ocurra. Las cosas siempre tienen una primera vez y podemos colapsarnos. Estamos jugando con fuego en estos límites. No es por alarmar, pero es por llamar al sentido común a que nos tenemos que cuidar y mucho. Un 98% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas, pese a que algunas comunas llevan más de 9 semanas bajo medidas de confinamiento total. Eso es lo increíble. Se nos acaban las herramientas. Confinamiento total, larguísimo, y estos niveles de ocupación y casos nuevos. La vacuna tiene que ayudarnos más, tenemos que apurarnos. Hasta hace unos días había 3 millones de rezagados, 3 millones de personas que tuvieron acceso, tienen acceso gratuito a la vacuna y no toman esa opción. No es un asunto de ustedes, es por mí y por todos mis compañeros, como cuando jugábamos a la escondida, ¿no? De eso se trata. Bueno, esta medida también pase a desplegar una masiva campaña de vacunación desde el inicio de febrero con casi 9 millones de chilenos ya vacunados, al menos en una dosis es lo que dice el Ministerio. Además, debido a la contingencia nacional, el presidente Sebastián Piñera decidió postergar la gira presidencial anunciada nada más ayer a varios países de Europa. También hay anuncios para vacunación más temprana en personas desde los 12 a los 17 años. Tema de conversación esta noche en Vía Pública. Vamos a la mesa. Bueno, justamente vamos a tomar contacto con Lorena Tapia, pediatra infectóloga de la Universidad de Chile. Y le damos la bienvenida. Lorena, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Bueno, preocupado, muy bien, pero muy preocupado porque estamos con todos los indicadores a tope, con las cifras muy altas, con las camas muy ocupadas, con las cuarentenas ya muy usadas. Es una herramienta muy usada, muy gastada, lamentablemente. En las calles uno ve que tiene que hacer racionalizar de que estamos en cuarentena. No se ve la cuarentena en las calles. Entonces, bueno, ¿qué mucho más queda? Tú eres pediatra y me gustaría que entráramos derechito a la vacunación entre 12 y 17 años. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la vacunación entre 12 y 17 años viene a apoyar todas las herramientas que se han tratado de tomar, algunas más efectivas, otras menos efectivas, algunas con más respuesta de la población que otras. A nosotros nos gustaría que esos 3 millones de rezagados o un número importante de rezagados que existe actualmente en vacunación no existiera, claramente, y eso lo han insistido también quienes trabajan en las UTI. Son los pacientes que están ingresando a los cuidados intensivos son pacientes que no han recibido la vacuna. Por lo tanto, el llamado primero siempre es a vacunar a quienes están en riesgo y quienes están cayendo más a los cuidados intensivos en este minuto, que son precisamente los que no están vacunados y cercanos a los 40 años en promedio, menores incluso de 40 años actualmente. Pero dentro de esta vacunación masiva y también dentro de estos pacientes que están llegando a las UCI, en las UCI pediátricas sobre todo, se están recibiendo, y en los hospitales pediátricos que atienden niños, se están recibiendo niños también con neumonías graves, muchos de esos niños con factores de riesgo de presentar infecciones más graves. Y por lo tanto la vacunación o el avisar
que tendremos vacunación, sobre todo inicialmente en pacientes de mayor riesgo, es una buena noticia. Pero necesitamos que los pacientes, no solamente los niños, sino también los padres de los niños, asumamos las responsabilidades y vayamos a vacunarnos. Exactamente, claro. Los factores de riesgo mayores están hoy día en los que están entrando a las UCI y son desde ayer, si no me equivoco, el segmento etario menores de 39 años son los que están primeros en número en la cantidad de camas ocupadas UCI. Y es allí donde quizás hay que enfocarse. Pero a ver, ¿cómo te explicas tú que haya 3 millones de personas? Bueno, ha bajado probablemente, no al ritmo que se quería, pero ha bajado quizás un poco la cantidad de rezagados. ¿Cómo te lo explicas tú que vives en el mundo de la salud? A ver, es difícil de explicarlo desde el área de la salud cuando uno ha trabajado en el conocimiento, en obtener el conocimiento que respalda las vacunas. La verdad que no es muy fácil explicárselo, pero efectivamente quizás hemos fallado en entregar ese conocimiento, en entregar la información a la gente respecto de la seguridad de las vacunas, a lo que significa, el riesgo que significa no vacunarse, y no solamente un riesgo propio, sino un riesgo social. Hay una responsabilidad con el resto también al decidir no vacunarnos. Y yo creo que en eso tenemos un trabajo que hacer de acá en adelante, no solamente para esta vacuna, sino que insistir en que las vacunas históricamente han salvado y siguen salvando millones de vidas, y esta no es la excepción, y tenemos que ponernos en ese contexto. Y desde la salud creo que nosotros tenemos que tratar de llegar con mensajes quizás más simples, para que se entienda que las vacunas son seguras y son una herramienta que nos han acompañado hace mucho tiempo, controlando infecciones y controlando enfermedades que si no tuviéramos vacunas tendríamos millones de muertes más anualmente, tanto en niños como en adultos. Son una herramienta, la verdad, que muy, muy valiosa. ¿Qué mensajes son esos mensajes simples? Tú acabas de esbozar algunos, por ejemplo, las vacunas salvan vidas y nos han salvado muchas vidas hace mucho tiempo. Las vacunas tienen 70 años, si no más, alguna por ejemplo. Claro. Sí, por ahí, ¿no? Más de 70 años algunas, pero las que han salvado grandes, muchos números de vidas vienen prácticamente de la década de los 50, 60, las grandes vacunaciones, también algunas desde los 90. Esta tecnología que se está utilizando ahora, me refiero, esta más moderna del virus atenuado, esa tiene en torno a 70 años, según estaba leyendo el otro día, ¿no? Claro, virus atenuados, virus inactivados, que son las primeras que surgieron, llevan mucho tiempo, más de 70 años, desde los años 50. Probadísimas, sí, con respaldo, con evidencia. Sí, de seguridad y de efectividad, y realmente habiendo salvado millones, como te digo, millones de vidas en el mundo, y esta es una más de esas vacunas. Ahora, en este minuto es cierto que se están utilizando distintas plataformas, pero ninguna tampoco es muy nueva. O sea, existen estudios que respaldan las distintas plataformas de las vacunas, que han mostrado efectividad, seguridad, sobre todo seguridad, y que bajo esos conceptos y bajo ese conocimiento y la generación de ese conocimiento nos ha llevado a autorizar y a decir, hey, en este minuto es seguro poner vacunas y tenemos un riesgo asociado muy grande en personas incluso jóvenes con factores o algunos sin factores de riesgo, de poder incluso morir por coronavirus. Por lo tanto, si nosotros queremos disminuir ese número de muertes, si queremos disminuir la circulación del virus y queremos volver a una normalidad, tenemos que comprometernos con conseguir una vacunación masiva, y necesitamos llegar a esos millones que no se han vacunado. Lorena, quiero volver al punto de los jóvenes, de los niños, entre 12 y 17 años. Está aprobada en Chile ya, viene aprobada por laboratorios internacionales. Pfizer, en este caso, Chile ha hecho un convenio por 4 millones de dosis con Pfizer, es decir, para asegurar un buen stock de vacunas. Pero la Sinovac también en China se empieza a aplicar, por lo que uno ha estado leyendo, desde niños incluso mucho menores, entiendo que de los 3 años. En niñitos muy chicos. Sí.
¿Cómo lo ve la medicina? ¿Cómo lo ve la ciencia? ¿Cómo lo ven ustedes? Este avance al retroceso en edades, ¿te parece que es aceptable, o sea, que es prudente, que es aconsejable tomar esa tendencia? Mira, considerando cómo se ha comportado la transmisión del virus y lo efectivo que ha sido en ir disminuyendo y variando un poco el nicho a quien va infectando en la medida que la pandemia ha ido avanzando, claro que nos hemos dado cuenta que tenemos que vacunar a un porcentaje muy importante de la población, por lo tanto necesitamos también vacunar a niños e ir bajando paulatinamente en la edad de vacunación, en la medida también que tengamos datos de seguridad y datos de efectividad o eficacia primero y efectividad de las vacunas en estas poblaciones. Y es por eso que se va disminuyendo las edades también de manera paulatina. Actualmente datos de 12 a 17 años muestran que la vacunación es segura y es muy, muy efectiva, por lo tanto con esos datos uno puede aprobar la vacunación. Y esperamos que eso también ocurra con los pacientes más chiquitos, donde también eventualmente pudiéramos llegar a tener problemas más adelante con este mismo virus. Así que es una buena noticia. De todas maneras necesitamos datos, siempre se necesitan datos para ir evaluando esto en el caso de que queramos disminuir aún más la edad de vacunación. Tú muy bien dices que en China están vacunando o se autorizó la vacunación desde los 3 años, pero la verdad es que no tenemos acceso todavía a esos datos completos y existe el protocolo, el proyecto de un estudio también aquí en Chile con esos niños que nos pudieran dar datos locales importantes en que podamos también, con los que podamos avanzar en la vacunación en niños más pequeños. Sí, la vacunación de niños entre 12 y 17 años en nuestro país parte el 21 de junio, ahora ya, muy luego. Quiero llevarte a las cuarentenas porque a simple vista uno dice ¿para qué o por qué insistir con esta herramienta que está tan gastada? Es una llave que ya no gira, las personas le han perdido adhesión a una medida sanitaria colectiva. No hay capacidad de fiscalizar, produce problemas de otra índole como salud mental, problemas sociales y económicos. ¿Cómo lo ves tú, el que ahora retroceda toda la región metropolitana desde el sábado a cuarentena? Es difícil, yo creo, estar en la decisión de tomar la decisión de exigir las cuarentenas. Creo que si bien es una herramienta que se ha ido desgastando, también hemos aprendido en cómo ayudar a que esas cuarentenas puedan resultar, y en eso los apoyos económicos, que la gente efectivamente tome y sienta el riesgo que significa salir durante las cuarentenas. Entonces tiene que ir acompañada esta cuarentena de mucha educación, idealmente también de fiscalización y de apoyo a quienes necesiten estar en cuarentena. Creo que van de la mano y yo creo que en eso se está trabajando y se debería trabajar para que pudieran ser efectivas. Si bien no han sido del todo efectivas en las cuarentenas pasadas, alguna disminución de casos se pudo ver también. Por lo tanto, uno quisiera que disminuyeran al 20% las movilidades. Puede ser que no lleguemos a eso, pero esperemos que sea lo suficiente para disminuir los casos en un momento en donde las unidades de cuidados intensivos están, como tú bien lo decías, en un momento crítico de ocupación y de sobreocupación. También eso hay que recordarlo. Las UCI están hace mucho tiempo ya saturadas, son cupos nuevos los que se han creado por sobre el basal, y en esos cupos nuevos hay una ocupación del 98%, o sea, estamos sobregirados en la ocupación de intensivos hace mucho rato y llegamos a este nuevo punto donde la verdad es que creo que no quedan más herramientas para tratar de disminuir el número de casos que una cuarentena con lo dolorosa que puede ser para muchos. Bueno, te quiero agradecer, Lorena Tapia, que es pediatra, infectóloga de la Universidad de Chile, por esta noche estar con nosotros, intentando darle más pistas a lo que pudiéramos hacer y martillando con el mismo mensaje, a cuidarse, a tener paciencia, que esto es o entre todos o es con nadie, y que en una de esas la hacemos relativamente pronto y en un mes más podemos estar mirando las cosas de manera distinta, pero ahora es un apretón muy duro. Lorena, muchas gracias como siempre.
De nada, Matías, que estés bien. Que te vaya bien, buenas noches. Hacemos una pausa. Buenas noches. Ya volvemos, espérenos. Chao. Estamos de vuelta en Vía Pública. El tema que nos convoca es la mujer. La mujer en nuestro contexto de país, de sociedad, de contingencia también. Y para eso convocamos esta noche a Alejandra Sepúlveda, que es presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, entidad que es ya hace... ¿Cuántos años tiene Comunidad Mujer? ¿10 años? ¿Te digo corto? Alejandra, buenas noches. 18, 18. 19, vamos. Qué rápido pasa todo. Bueno, era mucho tiempo, pero a mí 10 años es mucho tiempo. Ustedes iniciando, yo recuerdo las primeras luchas que daban cuando todavía no era ni siquiera tema o era anatema hablar de las cuotas, por ejemplo. Les decían, incluso muchas mujeres les decían a ustedes, ¿pero qué es esto de las cuotas? Mujeres que querían la participación femenina decían, no nos vengan con cuotas, tenemos que nosotros ganar nuestro propio espacio. Yo he visto en ese campo transformaciones de mentalidad muy importantes y bueno, han avanzado mucho. Así que Alejandra, bienvenida pues. Muchas gracias por la invitación y por esta conversación tan relevante siempre. Bueno, a ver, yo creo que me interesa a mí el contexto porque he visto y he leído que ustedes como comunidad mujer están citando a instancias participativas porque se viene una convencional de un año, 9 meses o un año, donde el tema de la mujer no se queda descansando solo en que hay equidad, tiene que estar en los temas. Y ustedes entonces hacen instancias para que esos temas puedan ser insumos interesantes al momento de discutir cada uno de los articulados. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo invitar a la gente a participar? Bueno, la verdad es que Comunidad Mujer lleva un buen tiempo involucrada en este proceso constituyente. Primero fuimos parte importante de la articulación de organizaciones para poder impulsar la paridad en la convención. Y después de los resultados históricos que tuvimos en las recientes elecciones, bueno, nuestro compromiso hoy día es cómo lograr habilitar un proceso de participación ciudadana de mujeres que puedan incidir en los contenidos y en el debate que va a tener la Convención Constitucional. Partimos en primer término hace un par de meses elaborando un documento de propuesta con principios, derechos y deberes que nos parecen mínimos para poder tener una constitución con igualdad de género. Y ahora, el 15 de junio, partimos en alianza con el PNUD, un proceso participativo que hemos llamado Cabildeo de Mujeres. Cabildos, ¿no? Y vamos a estar organizando cabildos en todas las regiones de Chile. ¿Y qué son cabildos temáticos, cabildos regionales? ¿Cómo se van a organizar y cómo participar? ¿Y cómo van a entregar después una sistematización del trabajo de allí a los constituyentes? Sí, vamos a hacer cabildos 2 por región. Partimos la próxima semana con Magallanes y Atacama. Vamos a hacer los 2 extremos. Son cabildos que obviamente vamos a hacer por medios digitales. Estamos invitando a las mujeres a participar a través de todos los medios posibles, de nuestras redes de contacto con otras instituciones, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Las mujeres pueden entrar a nuestro sitio web, que es www.comunidadmujer.cl, buscar Cabildeo de Mujeres y ahí inscribirse en el cabildo de su región, y son cabildos temáticos porque los temas que vamos a tratar precisamente refieren a principios, derechos y deberes para tener una constitución para la igualdad de género. Entonces queremos escucharlas a ellas, queremos escuchar cuáles son sus sueños, cómo piensan ese Chile que viene y cómo esta constitución les puede cambiar la vida desde el momento en que se incorpore esta perspectiva de género y estas demandas específicas de las mujeres primero en el debate y por supuesto que aspiramos a que también estén en el contenido. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces con toda esta información? La vamos a sistematizar para poderla entregar a los convencionales constituyentes de manera transversal, pero también queremos después informar a las mujeres de cómo está siendo incorporados esos contenidos y hacerle un seguimiento. Queremos hacer accountability. Normalmente, en general, estos procesos son en una sola dirección y nosotros queremos asegurar que haya un intercambio de información de ida y vuelta, porque nos importa empoderar a las mujeres en este proceso de transformación social que vive Chile, que se sientan partícipes. Es parte
importante de esta estrategia de tener un proceso legítimo, que sea sostenible en el tiempo y que finalmente pertenezca a todas las personas, a todos los chilenos y chilenas, y claramente las mujeres estamos siendo muy protagonistas de este proceso en esta vuelta. Alejandra Sepúlveda, que es presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, ¿será esto una constitución feminista como uno suele escuchar? ¿Debiera ser una constitución feminista? Yo creo que debiera ser una constitución feminista. La paridad no lo asegura, es un hito muy relevante, histórico, que además nos está permitiendo ser referente para otros países, pero lo va a hacer en la medida que en la convención se debatan aquellos temas que son preponderantes para de verdad pegarnos un salto importante en igualdad de género en nuestro país. Necesitamos hablar de la distribución del poder, de la paridad en esa distribución del poder en las instituciones. Necesitamos hablar de igualdad sustantiva, eso quiere decir igualdad en los hechos y en los resultados, y no solo en el papel o en lo formal. Necesitamos hablar de una vida libre de violencia, de una educación de calidad y no sexista, de cómo organizamos y cómo incluimos la perspectiva de género en los derechos económicos, sociales y culturales que van a ser parte importante del debate. Te lo pregunté con Suqué, naturalmente, porque habrá muchos que están interesados en escuchar una respuesta de una organización que es eminentemente feminista sobre este llamado a hacer de la chilena una constitución nueva y feminista. ¿Es lo mismo feminista que equitativa, donde haya perspectiva de género, que duda cabe, pero es más equitativa o feminista? ¿Qué significa una constitución feminista? Yo te diría que tiene que ser más igualitaria. La igualdad de género refiere a esta igualdad de oportunidades, de condiciones, pero también de resultados. Nosotros queremos ver reflejada en la vida cotidiana de las mujeres esos cambios sustantivos que tienen que ver con la garantía de sus derechos fundamentales, que tienen que ver con la posibilidad de tener una igualdad salarial, por ejemplo, no solo acceso al trabajo y a la libertad de trabajar, sino que también a que esas condiciones de trabajo aseguren la no discriminación, aseguren una vida digna, una vida que tenga acceso en iguales condiciones a la educación, a la salud, a las pensiones, al reconocimiento, por ejemplo, del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que ha estado en la palestra a raíz del último IPOM del Banco Central, a la corresponsabilidad social de los cuidados. No podemos nosotras encargarnos sola de esta tarea, y hemos visto todo lo que las mujeres han perdido durante la pandemia precisamente por tener tan naturalizado un trabajo que debe ser distribuido en toda la sociedad. Entonces, sí te digo con harta certeza que necesitamos una constitución feminista, entre otras cosas, porque es la forma en que esta constitución va a ser legítima, va a ser duradera, nos va a permitir que se prolongue en el tiempo, que sea un pacto intergeneracional y no tengamos que estar modificándola en poco tiempo más porque no responde a la realidad de las transformaciones sociales que está viviendo en nuestro país y donde el movimiento feminista ha sido muy relevante en los últimos 3 años. Alejandra, parte de la contingencia es la convención, pero también es, por ejemplo, la crisis social y económica y el mercado laboral. Entiendo, tú tienes las cifras más finas, que previo a pandemia, la participación femenina en el mercado laboral, pese a que Chile tenía un rezago importante respecto incluso de la región histórico, había venido recuperando bastante espacio. Se venían haciendo mejor las cosas en cuanto a equidad y acceso laboral a las mujeres. Pero parece que esta pandemia le pegó muy fuerte justo a ese brotecito que estaba, ¿no?, ya tomando fuerza. Parece que le pega muy, muy duro. ¿Cuál es la realidad hoy día del acceso de la mujer al mercado laboral? Mira, el retroceso ha sido dramático. Muchas instituciones lo hemos puesto en el tapete, también los organismos internacionales hemos retrocedido una década en participación laboral. Es lo que tú decías, en los últimos 25 años, en el último cuarto de siglo, el avance de las mujeres en el mercado laboral había sido bastante histórico, muy impulsado también por el mayor acceso a la educación, a años de escolaridad, a estudios superiores. Pero nosotros veníamos alertando en nuestros estudios en Comunidad Mujer
hace bastante tiempo ya que esa mayor participación de las mujeres de alguna manera era vulnerable a ciertas recesiones o ciertas crisis porque tenía en su desigualdad estructural la razón de la falta de corresponsabilidad, es decir, esta distribución muy injusta y muy inequitativa de la carga de cuidado de los hijos y de las tareas domésticas. Nosotros hemos hecho varios estudios, uno que se llamó Género, Educación y Trabajo, donde habíamos estudiado la trayectoria de varias generaciones de hombres y mujeres, y en todas esas generaciones de las abuelas, las madres y las nietas, estamos hablando desde 1940 en adelante, las mujeres decían y declaraban que la mayor barrera para insertarse en el mundo del trabajo y para permanecer en ese mundo de trabajo era precisamente el no tener con quién dejar a los hijos o esta desigualdad del código laboral que solamente carga el costo de la maternidad. Tremendo. En las mujeres. Después lo ratificamos en marzo del 2020 con nuestro estudio Cuánto aportamos al PIB, donde calculamos que el aporte de las mujeres a la economía por este trabajo que es invisible, que no es remunerado, era de un 22% del PIB ampliado. Y esta semana, precisamente, el Banco Central nos da la razón cuando publica en el IPOM sus cálculos, donde ellos, en primer término, ponen sobre la mesa que ese trabajo doméstico equivale al 21% del PIB antes de la pandemia, o sea, muy similar a lo que nosotros habíamos calculado, y que aumentó a 26% en el año 2020. ¿Y eso qué significa? Que las mujeres se fueron a su casa, perdieron su trabajo en una proporción grave, importante, y no volvieron a buscar trabajo porque no tienen qué hacer con los hijos, con colegios que están en clases online. Perdón que yo te corrija a ti, porque eso es interesante, hago el punto, porque está dentro de nuestro lenguaje cultural. Perdieron su trabajo y se fueron a sus casas. Perdieron su trabajo remunerado y se fueron a sus casas. Sí, a trabajar no remuneradamente, exactamente. Claro, porque, mira, somos de una generación, tú eres menor que yo, pero somos de una generación donde que todavía nos cuesta decirlo. Nunca más se puede decir que dejaron de trabajar y se fueron a sus casas, como si en sus casas las mujeres estuvieran en una silla de playa. Claro, de hecho el vocabulario preciso es decir trabajo remunerado y no remunerado. Eso. Pero ¿qué trabajo es las 25 horas del día? ¿Ya? Porque, entonces, eso es, perdona, lo hice a propósito porque hay que forzar también que el lenguaje lo usemos como corresponde, si no vamos creando una realidad distinta. Déjame ir justamente a la pregunta que tenía para determinar sobre el trabajo remunerado, en lo cual las mujeres han perdido mucho espacio que habían ganado. Preguntarte, y mencionaste ahí que todavía, o sea, que había legislaciones antiguas que en el trabajo remunerado el costo de la maternidad se lo llevaban las mujeres, como si las mujeres solas bajaran por internet una guagua, digamos, y no fuera corresponsable. ¿Cuánta de la legislación actual sigue cargándole el costo a la mujer? Que eso es directamente el efecto de acceso al mercado laboral remunerado. Bueno, todo el capítulo de la protección a la maternidad del Código del Trabajo finalmente lo que hace es profundizar esta desigualdad y este que podríamos llamar un impuesto a la contratación de mujeres. Sí. Tenemos un postnatal que es obligatorio para las madres y no es obligatorio para los padres. El postnatal de 6 meses solamente los padres lo toman si es que la madre le cede en las últimas 5 semanas de esos 6 meses. Por lo tanto, son muy poquitos los padres que lo toman, un 0,2%. Tenemos una ley de salacuna que carga todo el costo en las mujeres porque está asociado a un beneficio de la madre trabajadora en empresas con más de 20 mujeres. Ese es un proyecto más viejo que el hilo negro y algo pasa. Exacto. Y uno se siente así como chiste repetido cuando dice... Mira, vuelvo a hablar de este tema, llevamos 10 años hablando de esto, Alejandra, a mí me pasa pero todavía no lo logramos. Me pasa que tengo que googlear si es que no estoy equivocado cuando leo o hablo o pregunto algo sobre esta ley del costo para las mujeres en las cunas. Yo digo, ¿no será que se me olvidó y ya se aprobó y esto ya no es? No, esto es 2021. Eso es.
Sí, mira, se presentó un proyecto de ley muy al final del gobierno anterior, se retomó la discusión en este gobierno y no ha logrado avanzar. Y no ha logrado avanzar, entre otras cosas, porque hay una tensión muy importante entre el derecho de las mujeres a trabajar y el derecho de los niños a ser educados. Entonces, si educación y trabajo no se ponen de acuerdo y plantean esta reforma como una suma cero, no vamos a lograr avanzar. O sea, necesitamos que los niños estén cuidados en las salas cunas también, no solo, y en los jardines infantiles, no solo las horas lectivas de estímulo o más educativas, para que padres y madres puedan salir a trabajar. Y eso es una tensión que no se ha logrado resolver, entre otros detalles del proyecto que tienen que ver con el costo de la sala cuna, con el hecho de que tendrían que ser instituciones sin fines de lucro, más alineado con lo que fue la reforma educacional del gobierno anterior. Hay muchos nudos, pero hay una cosa que es muy clara y que se ha dicho repetidamente y a nivel mundial en esta pandemia, y es que si no logramos resolver de manera sostenible el cuidado institucionalizado de los niños en estas salas cunas y jardines infantiles, no vamos a lograr avanzar en participación laboral de las mujeres. Es un nudo gordiano, sí. Y por eso tú ves que en Estados Unidos Joe Biden está invirtiendo en cuidado de niños. Tú ves a académicos y pensadores como Amartya Sen, que hace muy poquito tiempo también en un seminario en Chile organizado por la Unión Europea también enfatizó en que lo que había que hacer era invertir en educación inicial, pero no solo por los beneficios que tiene esa educación inicial en el capital humano y en el desarrollo de los niños, sino que también lo que significa en términos de oportunidades de participación laboral para las mujeres. Y necesitamos redistribuir esos costos, necesitamos otorgarle derechos exclusivos a los padres. Eso hoy día nuestra legislación no lo tiene, por eso te digo que es una legislación absolutamente anacrónica y tenemos que poder hacer estos cambios si queremos igualar las tasas de participación de la OSD en poco tiempo. Si queremos esperar que esto pase por osmosis, probablemente no va a pasar. Exactamente, y tenemos que ya es hora de poner la legislación y nuestras acciones donde ponemos nuestras palabras, porque de palabras no se mejora la equidad de género y nos perdemos una cantidad de talento, aparte de la dignidad humana, que significa que hay gente que la segregamos, pero además nos perdemos muchos talentos, una torpeza sin nombre. Alejandra Sepúlveda, como siempre, mucho gusto y gracias. Perdón, ¿me ibas a agregar? Gracias, Matías. Tranquila. ¿Ibas a agregar algo? No, Perdón. que te digo que no solo es una torpeza, sino que no vamos a recuperar las tasas de crecimiento y el desarrollo económico que necesitamos en Chile si no le ponemos foco y prioridad a la participación laboral de las mujeres. Eso está clarísimo. Por lo tanto, aquí la invitación es de parte nuestra, humildemente, pero es por favor, a poner el foco y la prioridad en el trabajo de las mujeres para que puedan de verdad recuperarlo con calidad y con equidad y igualdad también. Buenas noches, Alejandra, gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa, ¿les parece? Ya volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio para revisar el portal de noticias 24horas.cl. Todos los contenidos de TVN y en todas sus plataformas los encuentra acá. Al menos 4 camiones quemados en un ataque incendiario en la cercanía de Angol. Un tema tan largo como complicado, impecable de por qué sigue sucediendo esto en un país que tiene que buscar paz. Mire, esa imagen nos signa un país que se quiere rehacer, reestructurar. Así es que, bueno, más detalles de esta lamentable noticia en 24horas.cl. Pausa y volvemos. De vuelta en Vía Pública, revisamos el tiempo, ¿le parece? Partamos por la temperatura de la región metropolitana en este momento.
Hay 6 grados con 3 décimas, está despejado y con brumas. Pero para mañana viernes y sábado, en esta región deberemos tener 2 días despejados y máximas probables de 22 grados para mañana y 23 para el sábado. Revisamos otras 2 regiones de nuestro país. La Serena, región de Coquimbo, estará al cielo despejado mañana y una máxima probable de 19 grados. Y 10 grados de máxima probable y chubascos tendrá Coyhaique, en la región de Aysén. De fondo, escuchamos la esperada colaboración entre Ricky Martin y la cantante chilena Paloma Mami. A las 20 horas publicaron en las plataformas de YouTube Qué rico, así se llama, ese es el tema. Con este lanzamiento, la cantante nacional está poco a poco ya internacionalizando su carrera artística. Cabe recordar que el último álbum de Ricky Martin fue en 2015, titulado Sin embargo. Ya ha hecho este tipo de colaboraciones con cantantes de género urbano como Carla Morrison, Pedro Capó, Farruko, entre otros. Asimismo, destacar que Paloma Mami saltó al estrellato en 2018 recién con la canción Not Steady y que en poco más de 2 años ha logrado dar el ya salto de Chile hacia todo el público latinoamericano. Con Ricky Martin y Paloma Mami despedimos esta noche Vía Público. Que descansen. Muy buenas noches.